Buenas noches, profesor. Mi nombre es Javier Enrique Huancaya Recuay y en esta oportunidad eh, me toca exponer respecto a los cambios y permanencias en el Perú actual, la corrupción en el Perú y la inestabilidad política. Bueno, para iniciar tenemos que indicar que el Perú contemporáneo se encuentra ante una serie de retos complejos que demandan una comprensión profunda de su historia para poder abordar de manera eficaz los problemas actuales. En este ensayo procuramos dar una muestra de cómo la corrupción y la inestabilidad política en nuestro país eh, ha nacido, cómo continúa, cómo ha cambiado. Y vamos a hacer una exploración de cómo la corrupción se ha enquistado en nuestro país a lo largo del tiempo, acompañado de la inestabilidad política. Para ello, vamos a utilizar la obra de Alfonso Quirós respecto a la historia de la corrupción en el Perú. La misma que nos da una luz y nos detalla cómo la corrupción en nuestro país se ha extendido desde la época del virreinato hasta nuestros días. Bueno, para empezar, este, la historia de la corrupción en nuestro país se desarrolla pues desde tiempos antiguos, ¿no? En el tiempo del virreinato, por ejemplo, se daba más que todo cuando los comendadores cobraban tributos injustamente a los indios y estos tributos eran reportados de manera disminuida con la complicidad de las autoridades. Posteriormente, posteriormente llegó la campaña libertadora de San Martín y de Bolívar, en la que, por ejemplo, para recaudar fondos, se emprendió una campaña de expropiación de bienes que en muchos casos eran entregados como trofeos. Entonces, se veía ya el posicionamiento de la política acompañado de privilegios para cierto grupo. Dentro también ya de la República, se empieza a formar una clase con privilegios que se llaman los criollos, ¿no? Esta clase, que normalmente tenía el control de recursos, era quienes se encargaban de decidir la política del país y normalmente tomaban el control de las altas magistraturas y dirigían los destinos de nuestro país. Posteriormente, después de una lucha de, se puede decir, un periodo de anarquía, llegamos al gobierno de Castilla. Castilla, que también llega con el apoyo de muchos militares, entre los que se encuentra, por ejemplo, un comerciante que es el señor Pedro González Candamo, empieza también una política de privilegios hacia cierta parte, ¿no? Posteriormente, ya durante el apogeo de la República, eh, se experimentaron una serie de contratos débiles, pérdida de institucionalidad, contratos pues perjudiciales para nuestro país, como podemos ver, por ejemplo, el contrato Dreyfus para el guano. Y asimismo, en el tiempo de Leguía, los contratos para el sistema ferroviario, y a pesar que la Casa Dreyfus había ocasionado tanto daño a nuestro país, incluso se acudió a ellos para poder obtener préstamos por 12 millones de libras esterlinas en Francia. Entonces, todo ello se fue desarrollando a pesar de que las autoridades ya tenían conocimiento de que se avecinaba la guerra con Chile, que casualmente a esta forma de afrontar la política, a esta forma de buscar privilegios, nos encontró pues prácticamente desarmado, ¿no? Después del desastre de la guerra con Chile, González Prada incluso sostuvo que los políticos habían vendido su conciencia y sus plumas al más alto poder, ¿no? Familias enteras habían vivido del tesoro nacional como si se tratara de un derecho. Entonces, ya desde esta parte de la República vemos que hay una élite, ¿no?, que considera, como lo dice González Prada, que es su derecho, ¿no?, tener los privilegios y gozar de la riqueza de nuestro país. A la llegada de Leguía al poder, podemos ya ver cómo un gobierno empieza a censurar a sus opositores, empieza a tomar control de los medios de comunicación y hace uso de los servicios de inteligencia para este propósito, ¿no? Entonces, ya dentro del oncenio de Leguía, vemos todas estas cosas, un gobierno represivo, pero a su vez, también vemos un gobierno que cayó en corrupción para obtener préstamos e iniciar obras públicas, ¿no? Entonces, la deuda externa durante el gobierno de Leguía se incrementó tanto y parte de esos préstamos obtenidos pues se dieron en comisiones, se dieron a ciertas familias, de modo tal que nos endeudamos en ese gobierno. Nuevamente, el oncenio de Leguía se ve interrumpido por un golpe militar, ¿no? En este caso, el general Sánchez Cerro encabeza y da el golpe a Leguía, que ya había sido acusado pues de graves escándalos de corrupción. Entonces, tenemos pues aquí
nuevamente producto de la inestabilidad, un golpe de Estado. Posteriormente, eh, ya en las elecciones, llegamos al gobierno de Belaúnde, quien, en primer lugar, indicó que se iban a tomar acciones sobre los casos de corrupción, que se iba a frenar la corrupción. Y ante ello, las fuerzas militares ejecutan un golpe. Y la primera acción que emprenden es saquear de las oficinas toda la documentación de la campaña de moralización que había emprendido Belaúnde. Ya posteriormente, de la vuelta a los gobiernos democráticos, llegamos pues al gobierno de Alan García, que fue totalmente desastroso en materia económica, llevándonos pues a niveles altos de hiperinflación y también de corrupción, ¿no? Con la colocación de las reservas, con la colocación de capitales en paraísos fiscales, y continuamos en nuestra vida republicana hasta llegar a la década de los 90, donde Fujimori tomó la posta del gobierno de Alan García y de acuerdo al historiador que nosotros estamos desarrollando, el nivel de corrupción alcanzado solamente se compara con los niveles de corrupción de la colonia y el virreinato. O sea, fue tan grande la corrupción en el país de parte de Fujimori que tomó el Estado, remató las empresas públicas, censuró los medios de prensa y si no lo podía censurar los compró, dominaba la prensa, dominaba las instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, los organismos electorales, de modo tal que todo trabajaba a su favor, ¿no? Entonces, era un gobierno de total impunidad judicial, autoritario, militarista e incluso que había hecho pacto con narcotraficantes y grupos extremistas del extranjero en la venta de armas. Entonces, Fujimori corrompió todas las instituciones públicas y ese es básicamente su legado, ¿no? Si bien es cierto que en materia económica hemos tenido un desempeño mejor, la forma como ha socavado la credibilidad de las instituciones públicas es algo que todavía no nos recuperamos, ¿no? No solo que no nos recuperamos, sino que los escándalos que recientemente se están desarrollando nos indican que ello continúa, que es una especie de lección que se ha aprendido, que la forma de manejar la política es por intereses particulares, que para manejar la política y el poder hay que tomar las instituciones de modo tal que no haya oposición, de modo tal que no se cumpla esto, que el poder controle el poder. Entonces, haciendo un recuento de las políticas que se han desarrollado, la forma como se ha actuado, vemos pues siempre que nuestros políticos han tomado el poder para beneficio personal o de grupos, ¿no? Donde que hay una casta, un grupo social que siempre se ha creído con derechos para poder usar los recursos u obtener beneficios de los recursos en nuestro país, en detrimento de otra clase que siempre ha venido buscando la justicia social, que ha venido tomando las ciudades, que ha venido luchando. Y tenemos hasta este momento esas diferencias, ¿no? Estas diferencias que desangran nuestro país, ¿no? Mientras estamos en un territorio, es como si hubiera eh, países distintos entre lo que es el norte y lo que es el sur, por ejemplo, o si es la costa o si es la sierra. Entonces, todo esto ha permanecido desde tiempos antiguos. Como pudimos ver, la clase dominante, los criollos, se han trasladado las personas que a través de la historia han obtenido beneficios y se ha constituido una clase social llamada clase alta. Mientras que las poblaciones de la sierra, de la selva, también parte de la costa, sin beneficios han venido cubriendo las ciudades mediante invasiones. Y es un cambio social que perdura hasta ahora, que todavía se viene desarrollando de esa manera. Entonces, si nosotros analizamos qué ha cambiado en nuestro país en materia económica, por ejemplo, seguimos dependiendo de nuestros minerales, de nuestros recursos naturales, pero al menos se ha diversificado en algo, cambio positivo en lo que es, por ejemplo, la agroexportación. De acuerdo, respecto a las clases sociales, se sigue manteniendo una clase con privilegios en detrimento de otra clase menos favorecida. En el aspecto político, seguimos con una inestabilidad política. Si bien es cierto, no de repente un golpe militar, pero sino de grupos de poder, que bajo pretexto de interpretaciones de ley y toma de instituciones, siguen perjudicando a este país. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.